percató que el maldito hombre lobo se pavoneaba, pues de la mano de Gretel se coló en la fiesta de los Grimm. Allí Quevedo y Góngora peleaban, mientras Edgar Allan Poe en la barra me retaba. Heathcliff quiso mediar, pero apareció Bukowski y la volvió a liar. Prepárate a entrar en un viaje hasta la literatura viva. Disponte a elegir entre el bien y el mal, literatura dura. En la presente obra, y por primera vez, un escritor y periodista se enfrenta con las armas de la investigación y del racionalismo al apasionante misterio de la concepción virginal de María y del nacimiento de Jesús de Nazaret. J.J. Benítez, tras beber en las fuentes de los olvidados evangelios apócrifos, crisol de donde surgió buena parte de los evangelios canónicos de todos conocidos, da a conocer al lector numerosos pasajes que han sido olvidados por la Iglesia Católica, hechos que sí encajan en una mente racional y analítica y que, lejos de ensombrecer el maravilloso plan de la redención humana, lo ennoblecen aún más. En Los astronautas de Yahvé, el conocido investigador del fenómeno ovni nos revela un sinfín de detalles y circunstancias que rodearon la preparación y el propio nacimiento de Jesús y que la Iglesia no ha querido o no ha podido dar a conocer hasta ahora. ¿Quién podría sospechar que Jesús no nació realmente en la aldea de Belén? ¿Cuántos de nosotros sabíamos que los abuelos de Jesús eran una familia adinerada? Jamás se dijo que José era viudo y tenía 6 hijos. Y este torrente de información secreta e ignorada hasta hoy, J.J. Benítez va mucho más allá y expone una hipótesis de tu trabajo basada en una larga investigación sobre los objetos volantes no identificados que puede conmocionar los actuales planteamientos teológicos. Unos planteamientos que, si hubieran hecho públicos en siglos pasados, le hubieran llevado a este joven revolucionario de la palabra a la hoguera. Buenas tardes, bienvenidos ongi etorri a un programa más de Junta Letras. Hoy quería empezar con este libro de J.J. Benítez, Los astronautas de Yahvé, porque la verdad que a mí me gustó mucho cuando lo leí y imaginaros, este libro se escribió en 1980, la polémica que levantaría sobre este tema, algunas ampollas, me imagino, en la Iglesia. Y para enseñaros pues, que dentro de nuestra literatura navarra tenemos pues, autores de todo tipo de géneros, ¿no? Como J.J. Benítez, que es bastante conocido y todas sus obras pues, han sido bastante polémicas. Y voy a pasar a presentaros, que tengo aquí a mis invitados de hoy. Tenemos a Carlos Hoyo Razkin, escritor de novela negra. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Isabel Walde, escritora de poesía. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Y Íñigo Pimulier, poeta también, rockero. Buenas, Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eskerrik asko, etortzeagatik. Muchas gracias. Es un placer compartir este rato con vosotros. Y bueno, me gustaría que me fuerais contando pues, uno a uno un poquito vuestra bibliografía, qué habéis escrito, qué estáis escribiendo. Y pues ese libro que nos habéis traído, nos contáis un poquito más a fondo algo sobre él, ¿de acuerdo? Así que cuando quieras, Carlos, empiezas tú, si te parece. Claro. Bueno, pues yo os traigo la tercera entrega de la serie protagonizada por el inspector de la Policía Nacional, Faustino Villatuerta, que, como en las anteriores entregas, viene acompañado de su hija, la oficial Nerea Villatuerta, y el subinspector Javier Erro. Es la tercera entrega de una serie que empecé en 2015 con ¿Quién con fuego?, una novela ambientada en el Valle de Hoyo. Y bueno, fue el primer caso en el que aparecían los 3 investigadores. En aquella ocasión pues era un anciano que aparecía muerto en una casa de un pueblo del Valle y bueno, pues la historia iba a caballo entre el pasado y el presente, ¿no? Entre la posguerra y la época actual. En la segunda entrega, La luz del vino, apareció en 2018 y en esta ocasión el tema central era el mundo del vino, el mundo de la enología, un crimen en una bodega, en la bodega
señorío Otazu, casi se me olvida, qué desgracia. Y entonces, bueno, el enólogo es asesinado y empieza la investigación, ¿no? Y el marco, el tema que latente de fondo, pues es el tema de la enología también con el tema de la inmigración, ¿no? Y el tema del narcotráfico, ¿no? Y por fin la tercera entrega, ¿no? La tercera entrega de la serie, Mortaja de barro, ¿no? Ambientada a caballo entre Pamplona y Eugui y también una vez más a caballo entre dos épocas, entre el presente, ¿no? y los años 70, 80 del siglo pasado, del siglo XX. Te acabas de presentarla, ¿no? Sí, Hace muy poquito. Acaba de salir, salió antes de Navidad, en finales de noviembre. Y bueno, pues en ella pues lo que narra es, aparece el cadáver de una persona que aparece flotando en el embalse de Eugui. Viene a remover no solamente las aguas, sino la vida de un pueblo pues tan apacible y tan bucólico como es Eugui, ¿no? Entonces, bueno, pues los mismos policías, ¿no? Pues tienen que investigar los sucesos, ¿no? Y claro, pues como es lógico, hay algo más escondido, ¿no? Debajo de toda esa paz tan bucólica que en realidad, bueno, como es ficción, pues evidentemente sigue siendo un pueblo pacífico, Eugui, ¿no? No es que sea el nido del mar. En todas ¿no? las casas se cuecen habas, ¿no? Y en el Sí, pueblo también. Efectivamente, en los pueblos más todavía, yo creo. Muy bien. Isabel, ¿qué nos cuentas de tu poesía? Bueno, quiero decir, este poemario es el sexto libro que se edita. Se titula Caminar horas, tal y como se deja traslucir en la imagen de la portada. Hay dos pies que van el uno al encuentro del otro. Habla de los viajes, pero no solamente el viaje físico, es un recorrido hacia adentro, que se vive hacia adentro, ¿no? Entonces, en la segunda parte, sobre todo, se vuelve ya absolutamente introspectivo. Es un recorrido por la naturaleza, por ciudades, pero desde la emoción recogida en esos lugares. Está también la semilla, el germen de lo pequeñito, la fuerza de la semilla para subsistir frente al contraste del gran iceberg, que también tiene su parte que flota en el interior, ¿no? Entonces hay continuamente reflejos de el afuera y el adentro, y como siempre los temas de la vida y de la muerte, en un homenaje a Van Gogh. La sensación de que no tenía lugar él no tenía sitio en este lugar, no se encontraba, y en sus momentos de delirio era donde él desarrollaba con una fuerza impresionante, ¿no? Su naturaleza, su ser interior, que en otros momentos estaba coartado, ¿no? Se sentía coartado. Entonces yo creo que es, sin más, es como el final de todo el recorrido literario que he hecho, una vuelta hacia adentro para volver a regresar hacia afuera, porque ya próximamente ya hay otro libro que otra vez, código deontológico, en el cual ya... Entonces, continuamente hay un recorrido en los escritores, yo creo, vamos hacia adentro y hacia afuera todos, y a veces insistimos sobre los mismos temas, ¿no? He recorrido la mujer, he recorrido los temas sociales, me han catalogado como de poeta social. No, yo creo que simplemente sobre lo que vivo, experimento, escribo. Sociales somos todos al final, ¿no? Y entonces, al final, sí, no lo digo como algo que sea inferior, ¿no? Sino precisamente, continuamente recogemos y estamos influenciados y queremos estar allí, además, con lo que nos rodea, ¿no? Y, bueno, o sea, que esa es la escritura, ¿no? Ser testigos. Dentro de nada estrenarás otro libro. Sí, ¿Para cuándo? Estaba planteado, faltan las ilustraciones, el libro ya está ahí acabado. Ajá, muy bien. Faltan las ilustraciones que se están terminando ya, y entonces no sé si en la primera quincena o en la segunda. O sea que está calentito ya. Está caliente. Muy bien. También. Me alegro, Isabel. Sí. Íñigo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué escribes? ¿De qué tratan tus historias, tus poesías? Bueno, pues yo, como dice Isabel, pues escribo poesía, o algo que se le parece. De hecho, el primer poemario
que lo publiqué en 2016, lo subtitulé Catálogo de pedradas, moñadas y miserias, porque reflejaba un poco pues, ese compendio de poemas que había ido recogiendo con el paso de los años, porque había poemas bastante antiguos, y recoger un poco pues, ese mundo interior, ese viaje que había hecho pues, desde una etapa más adolescente hacia ya cierta madurez, entre muchísimas comillas, que yo creo que tengo un poco síndrome de Peter Pan, ¿no? Me niego un poco a crecer. Y bueno, pues en 2016 publiqué el primer poemario, después de mucho esfuerzo y bueno, yo me lo guisé, portada, recopilé fotografías de amigos, alguna ilustración y demás, y tuve la suerte de encontrar una puerta abierta en la editorial y me dieron esta oportunidad. Y traigo también, pues recién salido del horno, todavía está sin presentar. Ah, mira, qué bien, pues hoy lo presentamos. Recién llegado, El Corral de los Quietos, Ajá. que es mi segundo poemario. Y bueno, pues sí que los temas que trato, pues como dice Isabel, pues he ido más... En el primero eran temas más interiores seguramente, más personales. También más variopintos, muy heterogéneo el libro en sí, y este sí que lo encuentro pues como más unido. Está dividido en 5 partes y voy haciendo un viaje desde el interior un poco hacia el exterior. Una primera parte muy centrada en la muerte de seres queridos y demás, un poco pues cómo lo he vivido, cómo podemos entender la muerte en esta sociedad. ¿Cómo nos gusta hablar de la muerte, eh? Sí, pero sigue siendo un tema de reflexión importante, sí, porque sí, está muy... como es un tabú todavía, sí, ¿no? Y está muy estigmatizado. Y de ahí pues voy pasando hacia mi persona, a gente cercana, hacia temas más sociales, y acabo con un cajón desastre que es Metralla, en el que están esas pequeñas pedraditas que me gustan a mí, que rompen un poco. Que rompen un poco, y acaba el libro con un toque un poco más optimista. Muy bien. Oye, qué maravilla. Yo ya llevo 3 programas y hay un tema que no he tocado hasta ahora, que ya sé que es un poco recurrente, pero tengo que preguntarlo. ¿Cómo os ha ido en el confinamiento? ¿Habéis escrito más, menos? ¿Se han notado en vuestros escritos ahí más tristes o más optimistas? ¿O habéis separado a la hora de escribir vuestros estados de ánimo? ¿Cómo lo habéis llevado? Contarme. Yo no escribí ni una sola línea. Nada. Ni una sola línea. Me pegaba todo el día esclavizado al ordenador, enganchado a la rueda de molino del ordenador, y lo único que me apetecía cuando acababa de trabajar era sentarme a leer, evadirme. Y afortunadamente las novelas, la ficción, fueron la tabla de salvación que es siempre, ¿no? Afortunadamente, pues viajar al siglo XVIII español, o a una novela policíaca italiana, o a una novela... Lo que fuera. Sí, lo que fuera, ¿no? Y no escribí ni una sola línea. Claro, estabas teletrabajando, luego también otra vez ponte no, ahí, ¿no? Es que era, aparte es que en mi caso el teletrabajo fue la teleesclavitud, o sea, porque de normal los fines de semana pues yo tengo la costumbre de que llega el viernes y salvo que sea una urgencia pues se cierra el chiringuito, ¿no? Y hasta el lunes no se abre. Claro. Y no, esto era de lunes a domingo todo el día, no daba abasto para poder dar salida al trabajo que tenía porque era una situación totalmente nueva, así que ni una palabra. Sí. Isabel, ¿tú? Pues yo creo que primeramente fue angustia. Sufrí mucha angustia y furia por lo que sucedía en el afuera y por no poder caminar, simplemente no poder caminar. Soy una persona que me muevo muchísimo y entonces mi hermano tuve la suerte de que estaba en casa de mi hermano. Tienen una pequeña terracita y ahí me subía Tenías ahí tu rincón, con música, ¿no? Y solo a mirar el cielo y a poder mirar hacia afuera, ¿no? Y dentro, mi hermano, que es una persona que prácticamente no ha salido del pueblo, ¿no? Puso una cajita con comida, con miguitas de pan, para que vinieran los pájaros y para que yo pudiera verlos en el sitio donde leía y escribía, bueno, ¿no? En la habitación. Lo señalo esto porque me parece, o sea, todo lo que se despertó, ¿no? Sí. Angustia, humanidad, sensibilidad, necesidad de libertad,
tristeza por el afuera, por lo que sucedía afuera. ¿Y lo reflejaste o no Y en tus entonces poemas? sí quedó reflejado en unos poemas que luego en el Teatro Gallarre, con La Pamplonesa, estuvimos 5 poetas escribiendo, bueno, leyendo lo que habíamos escrito esos días, ¿no? Y bueno, este cuento todavía no ha acabado, pero parece que ya se ve la luz. Un poco respirar, ¿no? Se ve la luz. Sucede. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Te escribiste o no, Íñigo? Pues yo soy de los raros que el confinamiento digo que me ha venido bien a nivel de producción creativa. Has aprovechado más el tiempo. He aprovechado un mogollón. No puedo hacer nada, voy a escribir como un loco. Venga. Yo, que mi cabeza va muy rápido, muchas veces me dicen, pues me vino bien para tener tiempo, pequeños ratillos para mí. Entonces, aparte de acabar de dar forma al poemario, que era algo que iba atrasando, pues aproveché para aprender 4 cosillas de edición musical y me metí en un proyectillo con un amigo y hemos puesto unas bases musicales a poemas míos, he aprendido a grabar, me he montado un pequeño estudio y vamos, he estado a tope. Muy bien. Yo tampoco he escrito nada, la verdad. En el confinamiento, la verdad que no me dio más por la música, estuvimos ahí grabando canciones también, haciendo otras cosillas. Y fue al revés, cuando nos dejaron salir, entonces me puse a escribir como una loca, pero cuando estábamos en casa, no sé, hacer deporte me dio por otras historias. La verdad que no sé, igual el estar encerrados, que no puedes salir, no me llamaba para ponerme a escribir nada, pero bueno, cada uno lo lleva de una manera, ¿no? ¿Creéis que la gente en el confinamiento ha leído más? ¿O ha ayudado un poco a que retome ahí gente que no leía hace tiempo, retome la lectura y lean? ¿O qué os han contado vuestros conocidos? ¿Que han leído o no han leído? Yo en mi entorno sí he visto a gente que, sí, la gente que leía ha seguido leyendo, como es lógico, ¿no? Sí. Y aparte yo creo que un poco lo que decía antes, ¿no? que la lectura ha servido de bálsamo, ¿no? de válvula de escape, de paraíso artificial, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Y sí que es cierto que los que éramos lectores o los que son lectores han seguido leyendo, pero sí que es cierto que ha habido gente que se ha sumado, porque bueno, pues había muchas personas que no podían trabajar, no tenían que trabajar, ¿no? Y entonces de repente, claro, todo el día son muchísimas horas, ¿no? Sí, he leído en alguna encuesta que se ha hecho, no sé, de Cedro, puede ser, que nos haya llegado esa información, no recuerdo, que ha aumentado muchísimo el nivel de... Sí, nos ha venido bien el porcentaje de lectura. Un poquillo ahí, ¿no? Sí. Claro. Tenemos ahí enfrente un montón de cadenas de televisión y todo eso, pero bueno, un libro siempre es un recurso. Sí, ¿no? yo creo que ha sido una época de afianzar nuevos hábitos, ¿no? Sí. Para mucha gente, llámese lectura, llámese deporte, ¿no? Y los que ya éramos lectores, pues yo la verdad que he aprovechado, no tenía tanta carga de trabajo y me ha venido muy bien pues para tener mis ratillos de evasión, de meterme en los libros, vamos, como hacía tiempo que no leía. Claro. Luego se me ha ido diluyendo otra vez un poquito, pero... Cuando tenemos más tiempo al final, claro, es normal. ¿Qué haríais vosotros si vuestra editorial, imaginaros, sois unos escritores VIP, por ejemplo, y os dice vuestra editorial que escribáis algo que no tiene nada que ver con lo que soléis escribir, que no va con vuestro estilo? O sea, ¿iría en contra de vuestros principios o os amoldaríais? Pues la verdad es que no lo sé. Es que yo pensaba, mira, que esto era una cosa que pasaba más con la música, ¿no? Yo recuerdo cuando era más joven que te molaba un grupo ahí de rock, por ejemplo, y sacaban un disco y cuando se hacían famosos, los 2 o 3 siguientes ya eran como súper comerciales y decías, joder, vaya, ¿no? Qué comercial, Y yo pensaba que esto solo pasaba con la música, o sea, porque era cosa de la discográfica, que al final, oye, si quieres que te grabe, esto tiene que ser así. Pero claro, hasta hace poco me ha llegado a mí, a mis oídos, que las editoriales también pasa, que hay autores que les dicen un poco por dónde tienen que ir, que igual hay algún libro que no era su estilo, incluso se nota, ¿no? Que hay ciertos libros que no entran dentro de la línea de lo que estamos acostumbrados en algunos escritores, y dices, ahí va, ¿y esto por qué? Pues porque la editorial les ha pedido. ¿Qué haríais vosotros? Yo creo que volvería a debajo de la manta, al underground, y pasaría de la editorial. Al final, o sea, yo no invento nada, siempre digo en plan de
plan de broma, ¿no? Cuando me dicen, es que se nota, o sea, un estilo, tal, amigos que me quieren bien, que digo que no, que es que soy muy limitado, entonces tampoco doy para más. Pero sí que me gusta un poco, pues, incomodar o con ciertas cosas, entonces si me limitan un poco o me encauzan, pues siempre he sido un poco disidente en muchas cosas, ¿no? Pero cuando me han dicho por dónde tengo que ir, casi siempre acabo saliéndome del camino. Al otro lado. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Funciono mucho a impulsos, yo también, ¿no? Entonces, ahora que me puedo permitir solamente escribir de lo que quiero, no me voy a obligar a escribir de algo que no sé si me interesa o no. Claro. Podría experimentar un poema o dos, podría experimentar como voy a un taller literario, como reto, voy a tal, ¿no? Pero basta que me digan hazlo. ¿Para qué no? No. Hombre, yo si Creo sería que no. alguien que me ganaría la vida con esto y me dirían, no, es que tienes que escribir, no sé, una novela romántica, que no me pega nada. Pues, hombre, si la editorial te está dando de comer y no te queda otra y dices, bueno, pues si luego me dejas que yo haga lo que me dé la gana, pues igual como reto, ¿no? Más que nada, porque a ver si yo soy capaz de hacer esto y hacerlo también como hago otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Si realmente lo puedo hacer, igual por ahí, un poco como el reto de, ¿no? Yo entiendo que... Y si es tu pan, pues igual jugar con el pan. Ahora mismo no, porque, claro, no me gano la vida con esto. Entonces, si quieres eso, que lo escriba Perico de los Palotes, ¿no? Que a mí no me gusta, ¿no? Pero porque lo haces por diversión, ¿no? Principalmente porque disfrutamos haciendo lo que hacemos. Pero en otro caso, pues igual habría que acceder, yo pienso, ¿eh? ¿Tú qué piensas, Carlos? ¿Tú escribirías una novela romántica, por ejemplo? No, ¿por qué no? No sé, a ver... En vez de matar a tanta gente. Bueno, no siempre mato, pero bueno. El vivir de la literatura es muy difícil, ¿no? Y de hecho yo creo que muy pocos escritores, ni siquiera las grandes firmas, no lo hacen, ¿no? De hecho ves que, no sé, Pérez Reverte, Javier Marías, Antonio Emilio Molina, Almudena Grandes, todos tienen columnas en prensa, ¿no? Y supongo que será un aporte importante a su economía esas colaboraciones en prensa, ¿no? Luego supongo que si fuera un escritor famoso, pues también me vendería en ese aspecto, ¿no? Tiene que estar bien, ¿no? Ser escritor famoso, ¿no? Y vivir de la literatura y de la prensa, ¿no? Oye, no sé. Yo hasta una romántica y todo, fíjate. Bueno, Isabel casi ya me ha dicho antes un poco este tema. Cuando escribís, ¿os gusta introducir escuetamente? Yo creo que sí. ¿Algo de denuncia social? ¿O os ceñís a la historia que vais a contar y si el tema requiere escribir y si no, pues no? ¿O aprovecháis vuestra escritura para meter ahí un poco de denuncia social? Normalmente, Carlos, ¿tú sueles hacerlo? Sí. Y es que yo de hecho siempre lo digo, a mí no me interesa una novela policíaca en la que únicamente haya un caso, digamos, al estilo Agatha Christie, ¿no? De quién es el asesino, ¿no? ¿Quién mató a Harry? No me interesa, no me parece que tenga el suficiente, no justifica para mí, a mi modo de ver, la compra de una novela, ¿no? A mí me encanta Agatha Christie y de hecho sí. Hace muchos años que no la he leído, pero me dan ganas de recoger alguna otra vez, ¿no? Sí. Pero sí, yo procuro que en todas las novelas policíacas haya un fondo. Cuando presentamos esta en San Sebastián, en Donostia, hace 2 meses, pues eso, ¿no? Hablábamos de un latido, ¿no? De que hubiera algo que justificara la historia, ¿no? Pues en la primera era el tema de la emigración, ¿no? El tema de la gente que tuvo que emigrar, ¿no? Sobre todo en los años 50 y 60, ¿no? En la segunda era el tema de la inmigración y del narcotráfico aquí en la propia Navarra, y en esta pues es el tema de la memoria, de la vejez, ¿no? Del pasado, ¿no? Que se abre un hueco en el presente como para reivindicar un hecho doloso, ¿no? Delictivo, ¿no? que ocurrió, ¿no? O sea, yo lo necesito. De hecho, le dedico incluso más trabajo a esa parte que a la mera construcción. Sí, porque al fin y al cabo, luego construir el artefacto policíaco, ¿no? Pues bueno, pues tiene unas reglas, ¿no? Y tiene una estructura y tiene una manera de hacerlo que es más o menos igual en todas, ¿no? Puede haber quien tenga mayor originalidad, ¿no? Y sepa darle un giro más, un triple salto mortal, ¿no? Sí. Pero bueno, no siempre es fácil, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces yo también me baso un poco en eso, ¿no? En que haya un trasfondo, ¿no? que también justifique un poco el resto de la historia.
Sí, en cuanto a poesía, quizás la forma de trabajar, por lo menos para mí, es algo diferente porque va canalizada hacia un estado emocional muy concreto, en el cual vuelco poemas, como he dicho, en reconstrucciones. En el anterior era sobre lo que sucedió con los refugiados a la entrada y la negativa de Europa a acogerles, ¿no? Entonces es íntegramente, prácticamente, habla sobre los refugiados. Entonces, ese estado emocional no ha terminado, esa historia no ha terminado. Todavía seguimos negando la entrada, todavía existen los muros, y entonces, quieras que no, aunque, por ejemplo, Caminar horas, digo, es un poemario introspectivo claramente, pero no puedes evitar ser quien eres y sentir como sientes, ¿no? Y entonces se deja traslucir en poemas pues las ciudades grises, el cemento, la necesidad de crecer por encima de todo, ¿no? Sin tener en cuenta la naturaleza. O sea, quieras que no, no puedes evitarlo, en los poemas se deja traslucir lo que te rodea, ¿no? La parte social que nos afecta, ¿no? A todos. La poesía igual es más lógico, ¿no? Igual las historias te puedes pasar o no pasar, pero ¿no? En poesía igual, Íñigo. A mí me ha costado encontrar la forma de darle forma, valga la redundancia, sin caer en clichés, en frases muy manidas, ¿no? Al final, en no caer en un panfleto punk, por así decir, que hay gente que lo hace muy bien. Y en este sí que hay un par de partes, un par de bloques temáticos que, pasando desde el confinamiento a temas más sociales, la memoria histórica, he encontrado una forma en la que me encontraba más o menos cómodo y he quedado satisfecho, pero al final es lo que dice la compañera. Nos nutrimos mucho de lo que pasa a nuestro alrededor. A mí por lo menos no me sale a escribir una poesía que esté flotando en el mundo del abstracto. Me nutro de lo que vivo, de lo que veo, de lo que siento y lo que me mueve. No puedes obviarlo, claro. Yo creo que es un recurso, ¿no?, que tenemos los escritores y que tenemos que aprovechar, porque además podemos llegar a mucha gente. Al final la gente lee y sí que es verdad que yo creo que hay gente que, como dices tú, Agatha Christie se ceñía pim pam pum y esta es mi historia, la voy a contar, que por otro lado es muy respetable, ¿no? Pero cada uno tiene su manera de expresar sus ideas, pero bueno, ahí está. Y tengo que deciros que ha llegado la hora de despedirnos. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias. Gracias a los telespectadores que están ahí detrás de la pantalla. Espero que hayáis tomado nota de estos libros, de estos autores. Como os digo siempre, consumir producto de la tierra, literatura navarra. ¿Dónde hay que comprar? En las librerías, en la de al lado de casa, la de toda la vida. ¿Vale? Nos vemos en el próximo programa. Agur.